Estamos entonces comenzando otro estudio más, continuando los efectos físicos, los espontáneos en este caso, y estábamos en los fenómenos de aporte. Recordando brevemente lo que explicó Cristina en el anterior estudio, es que es un efecto físico en el que un objeto material aparece de forma inexplicable en un lugar. Se traslada por la acción de los espíritus, por causa de un único medium y un único espíritu. Sabemos que es un caso bastante particular y que normalmente entregan objetos como flores, frutas, dulces, joyas y otros objetos pequeños, sobre todo en reuniones bastante íntimas. No es un fenómeno muy fácil de ejecutar, ¿vale? Y ahora iremos viendo hoy en el estudio el porqué, ¿vale? Este comentario está explicado por el espíritu Erasto, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Entonces aquí Erasto nos dice, en el punto 98 del libro de los mediums, que en general los hechos de aportes son y continuarán siendo sumamente raros. No preciso demostraros por qué son y serán menos frecuentes que los otros hechos de tangibilidad. ¿Qué son estos otros hechos de tangibilidad? Hablábamos de estas mesas que se levantaban, que se movían, o bueno, ahí vamos a ver, pero son este tipo de efectos físicos. Dice que vosotros mismos lo deduciréis a pesar de lo que os digo. Además, estos fenómenos no son de tal naturaleza, así que como no todos los mediums son aptos para producirlos, tampoco todos los espíritus pueden lograrlos. A ver, ¿por qué? Vamos a ver, voy a mirar aquí un momento. Mira, hablábamos de que el medium precisa de un fluido animalizado, de este fluido que emana, ¿no? O ectoplasma, que tiene que ser muy abundante. Esto es una cuestión puramente orgánica, es decir, algunos mediums, independiente de su moralidad, pueden tener una producción de ectoplasma mayor. Y hablábamos que tiene una particularidad en su sistema nervioso. Y que hablaba como que este tipo de mediums no tienen este componente refractario que otros sistemas nerviosos sí que tienen. Por otro lado, la moralidad de este medium lo que puede hacer en todo caso es que este organismo, pues si tiene estas facultades al estar en contacto con espíritus superiores, pues estén estos efectos destinados a un carácter más ennoblecedor, ¿vale? A actividades que van a ser mucho más beneficiosas para la humanidad. Esta va a ser la clave, pero realmente va a ser esta parte orgánica la que del medium. Sí hablábamos que tiene que haber, y volvemos a ver, que tiene que haber una afinidad muy fuerte entre medium y el espíritu, ¿vale? O sea, tienen que estar muy cerquita a nivel de vibración. En cambio, los espíritus, y aquí ampliamos un poquito de información, dice que no todos los espíritus, a ver, aquí. Vale. En la revista Espírita de 1861, de mayo, en los fenómenos de transporte, se está hablando con Catalina y con el espíritu León, y León les está explicando que no todos los espíritus saben o pueden efectuar transportes de materia. O sea, que es una cuestión de conocimiento, porque sabemos que una vez desencarnamos, tenemos el conocimiento que ya traemos de esta vida, más lo que ya sabemos en nuestro espíritu, pero nada nuevo. Entonces, hay espíritus que se pueden especializar en esta materia en el plano espiritual, como habrá otras especializaciones. Entonces,
Esto por una parte, que requiere un conocimiento de las leyes de los fluidos y cierta densidad o fuerza periespiritual. O sea, también estamos hablando de esto, ¿no? En esta sesión de París, León admite con humildad que él no puede hacer estos prodigios. Y hay algunos prodigios como el de traer flores de otro planeta, está hablando directamente, ¿no? Pero que espíritus más elevados que él sí que podrían lograrlos. Igualmente reconoció que solo los espíritus de alta categoría tendrían permiso y poder, dos cualidades, para crear objetos espontáneamente a partir del fluido universal. ¿Vale? Que esto sería un aporte por formación de materia directa. Él mismo, o sea, León, se limitaba a transportar objetos ya existentes. Sí que podía hacer estos transportes de flores, dulces, etc., tomándolos de lugares donde no causara ni daño ni hurto. De hecho, después habla también de que trajo una vez un billete de 5 euros, bueno, de lo que sería esa moneda, ¿no?, en ese momento, y que ahí pues no había problema porque lo cogió de un banco y dice, aquí no había problema. Pero si luego los otros en esta reunión le decían, ¿y por qué no traes un billete más grande? Y decía, no, porque aquí ya estaría incurriendo en algo grave y además haciendo que vosotros fomentaseis la codicia, ¿no? Así que esto lo desestima completamente. Vale, continuamos. Entonces dice, en el punto 98 seguimos, en efecto, es preciso que entre el espíritu y el medium influido exista cierta afinidad, ¿no? Que haya esa sincronicidad y sobre todo pues que estén a un cierto nivel moral y energético, ¿vale? Cierta analogía en una palabra, cierta semejanza que permita que la parte expansible del fluido periespírico, es decir, del fluido del periespíritu, o lo que podríamos entender como ese cuerpo energético quintaesenciado que envuelve el espíritu, ¿vale? Así es como nosotros en el espiritismo llamamos ese cuerpo, el periespíritu. Tenemos el cuerpo material, periespíritu y el espíritu. Entonces, ese fluido que produce el periespíritu del encarnado se mezcla, se una y se combine con el fluido del espíritu. Podríamos entenderlo como cuando donamos sangre. Pues hay que tener un tipo de sangre, pues si yo tengo el tipo A, pues la otra persona tendrá que tener el tipo A para poder recibirlo, ¿no? Pues en este caso sucede algo igual por este tipo de materia, aunque quintaesenciada, necesita esta afinidad. Dice que esta fusión debe ser tal que la fuerza resultante de ella se convierta, si así vale decirlo, en una. Del mismo modo que una corriente eléctrica, al actuar sobre el carbón, produce un solo foco, una única claridad. Podríamos interpretarlo, yo me lo imagino, como una linterna con dos pilas de estas grandes, ¿no? Pues una pila sería el espíritu y la otra pila el medium. Y las dos se precisan una a otra para que esa linterna, al encenderla, funcione. Pero si una está desequilibrada o la otra, o sea, si una está desequilibrada como sea el medium, no va a poder, ¿no? Si ya sea por agentes externos o internos, o si la otra, que sería en este caso el espíritu, ni tiene el permiso, porque fijaos que ahí tiene que haber un permiso de la espiritualidad superior, hay una jerarquía que permite o no permite este tipo de fenómenos, por esto son tan raros, no son tan fáciles como los otros, que son más fáciles de ejecutar. Aquí es que estamos haciendo, ahora veremos los procesos, pero tratando la materia de una forma un poco más precisa. Y luego el poder del propio espíritu también, ¿no? De que pueda coger ese fluido animalizado y utilizarlo para transportar, invisibilizar la materia del objeto en sí. Bueno. Este fluido se tiene que mezclar y combinar con el fluido del espíritu, que quiere hacer un aporte.
Esta fusión debe ser tal que la fuerza resultante de ella se convierta, si así vale decirlo, en una, igual que en una corriente eléctrica. ¿Vale? Entonces, lo que veíamos, al actuar sobre el carbón, produce un solo foco, una única claridad. Que esta es otra particularidad, solo un espíritu, solo un medium. No se da como en otros fenómenos que veíamos como estos mismos efectos físicos de mover los objetos, etc. Ahí el espíritu que hacía, cogía este fluido periespiritual, el ectoplasma, lo reunía como si fuera una batería y daba igual. Si habían varios mediums, pues lo podría coger de estos medios independientemente de su afinidad y luego animaría durante un tiempo este objeto, pues le movería, etc. Y cuando se acabase ese fluido, pues ya cesaría. Pero aquí no, aquí es mucho más exigente. Dice Erasto, vosotros os preguntaréis, ¿para qué esa unión, esa fusión? Sucede que para producir esos fenómenos es necesario que las propiedades esenciales del espíritu motor sean aumentadas con algunas de las propiedades del sujeto mediumnizado. ¿Vale? Esto es lo que venimos hablando. Hay ciertas propiedades que tiene este espíritu con las del medium y sería pues eso, es una combinación perfecta, una combinación muy sutil y de hecho muy frágil, ¿vale? Entonces se necesita una combinación perfecta. El fluido vital, ¿vale? Que es el fluido vital animalizado que nos mantiene vivos al cuerpo físico, a esta materia inerte, mientras estamos en el cuerpo, es indispensable para la producción de todos los fenómenos mediúmnicos y es un atributo exclusivo del encarnado. ¿El espíritu tiene fluido vital? No. Utiliza el fluido cósmico universal, pero no tiene el fluido vital. ¿Vale? Eso solo nosotros porque tenemos este cuerpo físico. Y por consiguiente, el espíritu que opera se encuentra obligado a impregnarse de él. O sea, este espíritu precisa coger e impregnarse con el periespíritu del medium hasta lograr ir a donde está el objeto, cogerlo, como podríamos desparticularizarlo, hacerlo invisible, traerlo, todo eso siguiendo con ese... Claro, se ha materializado de alguna forma el espíritu, ¿no? O sea, ha tenido que coger esa materia densa que no es muy agradable y llevarlo y volver a organizar todo el objeto y ¡pum!, ahí aparece. Fijaos que por eso también añado un detalle muy interesante, y es que en esta misma revista espírita, en esta misma conversación, dice que si estos transportarlo, ¿no?, hacer este tipo de aportes, les causaba al espíritu algún tipo de molestia o sufrimiento, León, ¿qué dice? Dice, ningún sufrimiento cuando tenemos el permiso, porque ahí hay una ayuda y hay un permiso, ¿no? Pero nos causaría grandes sufrimientos si quisiéramos producir efectos sin estar autorizados. De esta forma es obvio y es más fácil que sea además un fenómeno espontáneo. No es, voy a hacer esto y tal, no, es que tiene que haber un permiso, tiene que haber una serie de requisitos para que todo esto se pueda dar. Bueno, entonces dice, no se me permite por el momento revelaros las leyes particulares que rigen a los gases y a los fluidos que os circundan. Con todo, antes de que hayan transcurrido algunos años, antes de que la existencia humana se agote, la explicación de que una existencia humana se agote, la explicación de esas leyes y de esos fenómenos os será revelada y veréis surgir y producirse una nueva variedad de médiums que caerán en un estado cataléptico particular cuando sean mediumnizados. Este estado de catalepsia es como un estado muy profundo en el que el cuerpo queda prácticamente desconectado, casi inerte,
Y entonces ahí se da una serie de fenómenos. No vamos a entrar en detalle hoy porque vamos a centrarnos simplemente en los aportes, que ya hay bastante para ver, pero esto lo iremos viendo, ¿vale? Y bueno, y aquí pues eso, sabemos que hay gases y fluidos, es esa materia que aún desconocemos y la ciencia va poco a poco descubriendo y que se irán, pues ahí es una cuestión que quiero investigar más y a ver si puedo traer para futuros estudios si hay algún avance también después de 170 años en lo respectivo a este tema. Ahí lo apuntamos. Dice que solo entonces puede, por medio de algunas propiedades de vuestro medio circundante que vosotros no conocéis, aislar, volver invisibles y hacer que se muevan algunos objetos materiales, incluso los propios encarnados. Que esto es una... Nosotros estamos hablando todo el rato de que hacen estas aportaciones de pequeños objetos, pero está diciendo que esto se podría hacer hasta con los encarnados, ¿no? Con las personas que están en un cuerpo físico. A ver, de alguna forma es esto. El espíritu descompone la materia del objeto para luego volver a reconstruirla cuando llega al destino. Es como una especie de desmaterialización temporal, ¿no? Con estos gases y fluidos que utiliza de este medium, ¿no? De este ectoplasma, y que esta estructura material del objeto se disgrega, puede atravesar obstáculos, o sea, puede atravesar materia más grosera y llegar, como paredes, objetos, sin ser percibido, para luego volver a agregarse y hacerse visible nuevamente. Así podemos imaginarnos este proceso, ¿no? Que no es nada sencillo. Y luego ya hemos visto además que hay otro tipo de aportación, o sea, que hay aportaciones desde otros planetas y aportaciones totalmente desde cero que pueden crear objetos, pero esto ya estamos hablando de un nivel elevadísimo. Pues, a ver, continuamos aquí. Ya veis de cuántas dificultades está rodeada la producción de aportes. Con toda lógica podéis concluir, tal y como ya lo he dicho, que los fenómenos de esa naturaleza son extremadamente raros, sobre todo porque los espíritus se prestan muy poco a producirlos, pues esto requiere casi de ellos un trabajo casi material, que les causa disgusto y fatiga. Sería para nosotros como hacer un trabajo en el campo, pesado, bajo el sol, trabajando con objetos pesados, moviéndolo, ¿no? Y hemos de entender que esta espiritualidad está acostumbrada a trabajar, además de que primero se requiere mucho conocimiento para hacer este tipo de aportes, segundo es que implica hacer un trabajo fuerte, ¿no? Entonces son espíritus mucho más intelectuales, que prefieren dar este tipo de mensajes elevados intelectualmente, moralmente, ¿no? A través de otro tipo de fenómenos que vamos a ver, ¿no? Como la psicografía, la evidencia o las psicofonías, etcétera, que son mucho más fáciles y no requieren de tanto esfuerzo como hacer un aporte. No obstante, sí lo hacen, pero en reuniones íntimas y muy raramente. Dice que por otro lado, y esto es muy frecuente, sucede que el estado del médium opone a los espíritus una barrera infranqueable a pesar de la energía y la voluntad que estos tengan. Aquí está diciendo que el médium, si no está en las condiciones favorables, no se puede dar este fenómeno. Y entonces ahí vemos que es tanto la parte orgánica como la parte pues, de preparación de cómo está cuidándose y trabajando su cuerpo físico en este caso, o su disposición también mental, por ejemplo. O sea, que hay una serie de cosas que hacen todo esto muy frágil. Así pues, es evidente y no me cabe duda de que vuestro razonamiento lo confirma, que los hechos tangibles, tales como, aquí estamos viendo los efectos físicos que hablábamos antes, golpes, movimientos y suspensiones, ¿no? Mantener un objeto suspendido en el aire de objetos, son fenómenos simples,
sencillos, no les cuestan tanto, que se operan mediante la concentración y la dilatación de ciertos fluidos. Además, acordaros que como pueden utilizar a otros espíritus que son de un rango menor, que están más materializados, los espíritus superiores no necesitan hacer ellos mismos esta materialización. En cambio, en aportes sí, entonces les cuesta mucho más. Y pueden ser provocados y obtenidos mediante la voluntad y el trabajo de los médiums aptos para ellos cuando los secundan espíritus amistosos y benévolos. Vale, pues pueden hacer todo este tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los hechos de aportes son múltiples y complejos. Necesitan circunstancias especiales y, como decíamos, un único espíritu, un único medium. Requieren también, fuera de lo necesario para la tangibilidad, para que sea tangible, una combinación muy particular para aislar y volver invisibles al objeto o objetos que serán aportados. O sea que además hay, eso es química, ¿no? Por decirlo, química espiritual, para que nos podamos entender. Vale. Dice que todos vosotros, y aquí nos habla a nosotros, a los espíritas, comprendéis mis explicaciones y entendéis perfectamente qué es esa concentración de fluidos especiales que se requiere para lograr la locomoción, es decir, el desplazamiento de un lugar a otro, ¿no? Es la definición de la Real Academia Española. Y la tactilidad, que la podamos palpar con el tacto, de la materia inerte. Bueno, creéis en ello como creéis en los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, dos fuerzas que son básicas, ¿no? Y que ahí iremos ahondando más en los estudios, que ya hemos también tocado un poco acerca del magnetismo, con Mesmer, y bueno, y también de la electricidad también hemos hablado un poco, pero bueno, seguiremos ahondando en esto, con los cuales los hechos mediúmnicos tienen gran analogía y son, por así decirlo, su consagración y desarrollo. Ahora, aquí ya entonces Erasto cambia la perspectiva y nos empieza a hablar por qué no hace esto no se hace a cualquiera, porque este fenómeno, siendo tan interesante, solo se hace en estas reuniones tan íntimas. Dice que es que a los incrédulos y a los científicos, pues estos son peores que aquellos, los científicos de aquella época, ¿no? Hablamos de una época en la que, o sea, podemos comparar a la teoría del heliocentrismo, ¿no? Del Sol en medio de este sistema solar. Entonces también todas esas... esa versión que tenían los mismos científicos, ¿no? Pues aquí nos dicen igual los espíritus. Estamos tocando un tema que para la humanidad aún es bastante difícil de asimilar y que tendrá connotaciones científicas significativas, pero que ahora mismo no van a creérselo, ¿no? Entonces, nos hablan los espíritas, por eso, porque no me compete convencerlos y no me ocupo de ellos. ¿Así? ¿Lo deja así sin más? No. Dice, porque un día se convencerán por la fuerza de la evidencia. Pues es necesario que se inclinen ante el testimonio unánime de los hechos espíritas, como ya se han inclinado ante tantos otros hechos que al principio habían rechazado. Desde la época de Kardec, y recordemos, el espiritismo es una ciencia que estudia toda esta fenomenología y las relaciones entre el plano físico y el espiritual, y como ciencia temprana está teniendo su desarrollo. Un desarrollo que además, bueno, sabemos que los intelectuales a día de hoy, en Brasil tenemos también justamente muchos científicos que se dedican a esta investigación profunda, siguen avanzando en estos temas y llegará un momento que será algo que esté totalmente integrado en nuestra sociedad, pero sí que va a requerir de su tiempo y bueno, llegará el momento que estos espíritus que no se lo creían, se lo creerán, porque reencarnarán y dirán, bueno, pues es que es lo que hay, ya no hay más. Dice que en resumen, los hechos de tangibilidad son frecuentes, los de aportes son rarísimos.
porque las condiciones son muy difíciles. Ningún medium puede decir que a tal hora o en tal momento obtendrá un aporte, pues muchas veces el espíritu mismo se encuentra impedido de hacerlo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, debo añadir que estos fenómenos son doblemente difíciles en público, porque ahí se encuentran casi siempre elementos energéticamente refractarios, es decir, que hacen que estas vibraciones mentales rechacen los fluidos y esas composiciones que estábamos hablando que son tan delicadas de realizar. Y paralizan los esfuerzos del espíritu, tengo una barrera, ¿no? Con mayor razón, la acción del medium. Entonces el medium no puede hacer nada porque no se permite de realizar esta conexión. Por el contrario, sabed que esos fenómenos se producen casi siempre en las reuniones particulares de manera espontánea. La mayoría de las veces sin que los mediums lo sepan, sin premeditación, y son muy raros cuando estos se hallan prevenidos. De ahí debéis concluir que existe un motivo legítimo de sospecha cada vez que un medium se vanagloria de obtenerlos a voluntad. Dicho de otro modo, de dar órdenes a los espíritus como si fuesen servidores, lo que es simplemente absurdo. A ver, aquí he traído un caso bastante interesante, a ver. Sostener incluso como regla general que los fenómenos espíritas no se producen para constituir un espectáculo ni para divertir a los curiosos. Si algunos espíritus se prestan a esas cosas, solo puede ser para la obtención de fenómenos simples, los que hablábamos antes. No para los que, como los de aportes o otros semejantes, existen condiciones excepcionales. Hablábamos también, dice que es poco prudente aceptarlos ciegamente, aquí era donde quería llegar. Porque cuando hay un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad o de aporte, se manifiesta espontáneamente y de modo instantáneo, pues bueno, de esta forma lo aceptamos. Pero aquí no hay que aceptar a ciegas, siempre hay que consultar, hay que ver y estudiar, porque puede ser que nos estemos equivocando. Enciéndeme porfa esta luz. El espiritismo, tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos, no tiene para nada a ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Y aquí quería ir yo, a Anne Rothe, una de muchos fraudes que hubo durante la época de Kardec. Aquí estaba. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos médiums engañaron al público simulando estos aportes. Escondían objetos entre la ropa y, bueno, pues esto llevó a que estos escándalos fueran bastante sonados. En concreto, en 1902 se pilló a Anne Rothe, esta mujer alemana, sorprendida con 157 flores, naranjas y limones ocultos bajo sus enaguas de la falda. Así, una cosita suave, ¿no? Y claro, pero antiguamente además con estas faldas tan grandes, ¿no? Todo el miniñaque, ahí podrían ocultar de todo. Y terminó, de hecho, encarcelada por estafa. Este es un caso de tantos. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a ver, es que el espiritismo ha sido atacado de muchas formas y además es tan fantasioso para la gente, para hacer espectáculos de magia, pues todos estos fraudes de conseguir dinero a través de la incredulidad de la gente, ¿no? Menos mal, o más bien hemos tenido estudiosos, investigadores serios que recopilaron casos bien documentados. Gracias a esto, a esta seriedad, podemos seguir estudiando el espiritismo de una forma seria. Hablamos, por ejemplo, de Ernesto Bozano.
quien dedicó muchos años, más de 10 años, al estudio y a coleccionar estos casos de efectos físicos que están publicados en sus diferentes libros. Como él, podemos seguir investigando un montón más. Aquí os dejo uno por si queréis investigar. Dice, me diréis, volvemos, ¿no?, a Erasto. Dice, me diréis, por cierto, que estos fenómenos son útiles para convencer a los incrédulos, pero sabed que, si no dispusierais de otros medios de convicción, hoy no contaríais ni con la centésima parte de los espíritas que existen. ¿Por qué? Y aquí sigue, dándonos una inspiración, ¿no?, a los espíritas. Dice, hablar al corazón. Pues ahí lograréis el mayor número de conversiones serias. En caso de que juzguéis convenientes para ciertas personas el empleo de hechos materiales, al menos presentarlos en circunstancias tales que no puedan dar lugar a ninguna interpretación falsa y, sobre todo, no os apartéis de las condiciones normales de esos hechos, porque si se los presenta en malas condiciones, proporcionan argumentos a los incrédulos en vez de convencerlos. A ver, cuando dice hablar al corazón, a mí me viene esta imagen, ¿no?, de ir a lo sencillo, o sea, tienes un alma, hay una causa, si hay un efecto hay una causa, si hay un efecto inteligente hay una causa inteligente, entonces existe Dios, y ahí empezar a hablar desde este punto que es muy interesante, mucho más profundo, ¿no? Aquí estamos viendo la parte mediúmnica, que es la parte científica de la doctrina, pero esa parte filosófica es la que realmente nos toca y nos mueve moralmente. Y bueno, y ahí podríamos, ¿no?, seguir, si nos ponemos a profundizar en esto, pero bueno, eso, hablar al corazón, a las cosas que puedan ayudar, yo entiendo esto, ¿no?, como al que pueda ayudar a la persona que tienes delante. Y cuando hablamos de estos hechos, pues bueno, ¿qué nos dice? Primero de todo, que lo tratemos como si fuese algo normal, nada extraordinario, ni nada maravilloso, ni es un milagro, es un hecho natural, porque es una serie de condiciones materiales que se pueden dar, punto, ¿no? Entonces, y dentro de esto, aquellos casos que no dejen lugar a, no, pues me pasó esto y fíjate que no sé cuántos, pero ¿hasta qué punto tengo evidencias de esto, ¿no? Pues si voy a presentar un caso que al menos puede decir, mira, pasó esto, tal científico, tal estudioso lo refutó, y estaban también viéndolo Pepito, Juanito y José. Y entonces decir, bueno, pues, y esto se da así, y funciona pues de esta forma, ¿no? Entonces ahí sí que podemos tratar al menos de convencer, o al menos explicar de una forma seria y racional lo que es un fenómeno espírita, pero no, tuve una intuición de algo y puede ser que pase. Pues ahí no es lo que nos está diciendo Erasto, cuidado, vamos a hacer las cosas con mucha seriedad. Bueno, con esto acabamos el estudio de hoy. Vamos a dar comienzo a la rueda de preguntas, reflexiones que queréis compartir.